Siempre es la misma. Ok. Am, ok, entonces, en la clase de hoy, de esta semana, de hecho, lo que vamos a tratar es un tema que se conoce como óptica geométrica en la física. Entonces, óptica es el estudio de la luz, ¿verdad? Am, este, y básicamente lo que nos va a interesar es el estudio de los rayos de luz, ¿ok? Entonces, por ejemplo, fenómenos como reflexión, refracción, formación de imágenes, eso es lo que nos va a interesar en esta parte de óptica geométrica. Se llama óptica geométrica, ¿verdad? Porque los ejercicios se resuelven a base de geometría, como van a ver, o sea, viendo ángulos y triángulos y todas esas cosas. ¿Okay? Tal vez lo principal de la óptica geométrica, ¿verdad? Es que estudia la luz con dos herramientas fundamentales. Eh, la primera es el dibujo de rayos. Y esto quiere decir que para nuestros términos, a partir de ahora, la luz va a consistir en alguna fuente como un foco que emite rayos, ¿verdad? O sea, la luz va a viajar en línea recta, ¿ok? Hasta encontrarse con algún obstáculo. Puede viajar en varias direcciones, de hecho en un foco sabemos que esto pasa más o menos así. ¿Ok? Cada uno de esos es un rayo de luz. ¿Ok? De importancia aquí es el hecho de que la luz viaja con cierta velocidad que se ha medido y es una constante universal, es decir, la velocidad de la luz en el vacío, ¿ok? Es decir, cuando no está viajando a través de agua o a través de vidrio o a través de alguna sustancia que transmita rayos de luz, este, la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, nunca cambia de valor, no importa si nos movemos respecto a ella, no importa si la fuente que la emite se mueve. Eh, y ¡Saque a Coco! es se representa con el símbolo C. En lugar de V, para la velocidad de la luz usamos C. Y el valor es aproximadamente de 2.9, 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Okay? Eso es básicamente unos 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos rayos, ¿verdad? Viaja a partir de la fuente con la velocidad de la luz hasta llegar a, por ejemplo, los ojos de la persona que está viendo ese foco. ¿Okay? Y la segunda herramienta va a ser el análisis de ángulos. Y esto involucra los rayos de luz que dibujamos y las superficies donde inciden esos rayos de luz. ¿Okay? Entonces, los ángulos que nos interesan son los ángulos que se forman entre el rayo
y una eventual superficie, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría tener una superficie aquí inclinada y me podría interesar cuál es el ángulo que se forma entre el rayo y la superficie para saber, por ejemplo, cómo se refleja o cómo se refracta el rayo de luz. Ok, entonces, lo primero, de hecho, va a ser justo esto que acabamos de mencionar. Lo primero que vamos a ver es lo que se conoce como la ley de reflexión. Entonces, la idea de la ley de reflexión es que si yo tengo una superficie que pueda reflejar rayos de luz, en teoría todas lo hacen, pero hay una reflexión que nos interesa más que las otras que se llama reflexión especular, que se puede ver como voy a dibujar. Ok, aquí hay algo importante, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de rayos siendo reflejados en superficies, el dibujo estándar, lo que nos interesa es, ¿verdad?, los ángulos, después de dibujar el rayo, pero para eso vamos a usar siempre la normal, ¿ok? En lugar de usar, por lo general, ¿verdad?, a menos que el problema se trate de eso, usar la superficie como una línea de referencia, lo que vamos a usar es lo que se conoce como la línea normal a la superficie. No confundan esto con la fuerza normal, ¿verdad? La línea normal es nada más una línea imaginaria. La fuerza normal es, o sea, es una fuerza, tiene un efecto en el mundo real, y están relacionadas solo, las dos se llaman normal porque son perpendiculares a una superficie, nada más, ¿ok? Entonces lo que me interesa a mí es siempre que tengo una superficie dibujar la normal para comenzar el problema, ¿ok? Casi todas las leyes de la óptica geométrica se expresan en términos de ángulos formados con la normal. Entonces, la primera cosa que queremos saber es qué sucede con un rayo cuando se refleja. Es decir, la luz viene, ¿verdad?, acá, choca en la superficie. Vean que la normal se puede dibujar en cualquier punto, pero el punto útil a la hora de hacer un análisis de estos es dibujarla justo donde la luz choca con la superficie, ¿cierto? Y se refleja. ¿Okay? Entonces, en principio, yo dirigiendo el foco que produce el rayo de luz, yo puedo definir, es decir, yo puedo conocer este ángulo con que la luz incide respecto a la normal, a la superficie. Que vean que este ángulo con la normal es también, si ustedes sacan el complemento, obtienen el ángulo con la superficie. Entonces, caracteriza el ángulo entre el rayo y la superficie, básicamente. Ustedes pueden definir Profe, el rayo. Sí. esa era la reflexión, ¿qué? Que usted le dijo otro nombre. Ah, sí, se conoce Reflexión como algo. especular, es el término técnico. O sea, la diferencia es solo importante mencionárselos porque hay otro tipo de reflexión que se llama dispersiva, en la que la luz se refleja en todas las direcciones. ¿Okay? Y esos son como, o reflexión difusa también. Y esos son como las superficies que nos parecen que no son brillantes. Lo que pasa con una superficie que parece que no es brillante es que refleja la luz en muchas direcciones. ¿Okay? No solo siguiendo esta regla que vamos a ver aquí. ¿Okay? Pero digamos, en términos de problemas del examen, lo único que vamos a ver nosotros es reflexión especular, siempre. Solo para que sepan que eso es un tipo específico de reflexión, que es la más importante, pero es un tipo, hay otros tipos. Okay. Ok, entonces tenemos este esquema, podemos definir con qué ángulo incide el rayo respecto a la superficie, y lo que queremos es saber esto, básicamente. ¿Cuál es el ángulo con que el rayo se refleja? Entonces, la ley de reflexión es muy fácil. La ley de reflexión dice eh, la ley de reflexión dice que cita 1 es igual a cita 2. Okay. Fíjense muy bien en el dibujo que hice, ¿verdad? O sea, tienen que ver el rayo incidente, ver, dibujar la normal en el punto que él incide, dibujar el ángulo de incidencia, de hecho, que es el nombre que recibe cita 1. Y luego dibujar el ángulo de reflexión, ¿ok? Entonces, esto es un esquema general en el que yo
antes de conocer la ley, no tengo por qué afirmar que cita 1 es igual a cita 2. ¿Okay? Ahora, la ley de reflexión, que es una construcción a partir de frentes de onda, la ley de reflexión nos dice que esos dos ángulos tienen que ser iguales siempre. ¿Okay? Entonces, la luz, si incide en una superficie con cierto ángulo, tiene que ser reflejada con el mismo ángulo, ¿okay? Con un ángulo de igual magnitud, dibujado al otro lado de la normal, eso sí, ¿verdad? Hasta ahí está bien, todo claro. Sí. Sí. Ok, gracias. Ok. Entonces, a partir de esto, podemos analizar, por ejemplo, los espejos, ¿ok? Entonces, la otra parte de este tema que nos interesa es usar lo que sabemos sobre reflexión para analizar cómo se forma la imagen de un objeto en un espejo. Entonces, yo voy a hacer un pequeño esquema acá para explicarles más o menos cómo funciona. Los problemas funcionan más o menos así. Ustedes tienen un objeto frente a un espejo, ¿verdad? Este es el espejo, digamos. Ya se leí como el brillo, no sé si eso estorba más bien. Y tienen una persona parada frente al espejo y sabemos por experiencia que aquí tiene que dibujarse, tiene que verse como una imagen de la persona. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede aquí? Por ejemplo, ¿qué tamaño va a tener esta imagen respecto a la persona real? ¿A qué distancia se va a ver la imagen? Etcétera. Tal vez no es difícil para convencerlos a ustedes de que, por ejemplo, si esta persona está a cierta distancia que voy a llamar DO, D sub O. ¿Por qué D sub O? Porque es la distancia a la que está el objeto de la superficie que va a causar la reflexión, ¿verdad? Entonces, esta es la distancia objeto. Y acá vamos a tener la distancia sub I de la imagen. Entonces, tal vez no sea difícil convencerlos de que esas dos distancias son iguales. ¿Okay? Es decir, si ustedes colocan, por ejemplo, el dedo a 1 centímetro de la superficie del espejo, la imagen del dedo que ustedes ven está a 1 centímetro hacia adentro del espejo. Sí, tal vez no les suene del todo raro eso. Y bueno, el tamaño también es el mismo, ¿ok? Entonces el tamaño de la imagen va a ser exactamente el mismo que el tamaño de la persona en un espejo plano. Entonces, para saber estas cosas, es por lo general útil tener un concepto adicional y es el hecho de dónde están los rayos de luz, de dónde provienen todo el rayo de luz que estamos viendo cuando vemos una imagen formada por un espejo, por ejemplo. ¿Okay? Vamos a ver un poquito de qué se trata esto con más claridad, tal vez en un esquema un poco más grande. Este es el espejo. Yo voy a hacer un objeto que sea un palito con una bola. Y aquí está la imagen. Aquí se va a formar la imagen. Ok. Entonces, ¿cómo se forma la imagen de un espejo? Bueno, esto tal vez es lo primero que vamos a aprender sobre espejos. Y vamos a separar esto aquí. La imagen se forma con lo que se conoce como diagramas de rayos. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a dibujar acá es un diagrama de rayos. ¿Cómo se hace un diagrama de rayos? Bueno, lo primero de un diagrama de rayos es entender el hecho de que, por ejemplo, si esto es un objeto que está iluminado, o sea,
que recibe, por lo tanto emite luz, la luz que emite cualquier punto que yo elija de él va a ser emitida en todas las direcciones posibles. Por ejemplo, esta bolita de acá va a emitir rayos de luz hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, y a cualquier punto del palito también. ¿Okay? Va a haber rayos siendo emitidos hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, diagonal, etc. ¿Ok? Entonces, todo objeto, toda parte de un objeto que sea, por ejemplo, visible a nuestros ojos, es porque está emitiendo luz o reflejando luz en todas las direcciones posibles. ¿Ok? Incluida la dirección a la que nuestros ojos están. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo, para dibujar la imagen de este objeto con un diagrama de rayos, voy a escoger, de hecho, dos puntos del objeto, el punto más alto y el punto más bajo, y al escoger estos puntos voy a recordar que emiten rayos en todas direcciones y voy a escoger dos de esos rayos, los dos rayos que me sean más convenientes para dibujar el diagrama. ¿Okay? Pues la pregunta es, ¿cuáles son esos rayos? Bueno, el primer rayo es muy fácil, ¿ok? El primer rayo, para dibujar un diagrama de rayos, va a ser un rayo que salga desde el punto de interés, la cabeza de esta figura, en dirección paralela a la superficie, al suelo, digamos, en este caso, ¿ok? La superficie donde está el objeto. Entonces, lo primero es paralela al suelo, que sería perpendicular al espejo. Y yo sé que este rayo de luz va a venir acá. Y en principio, indefinidamente, yo lo podría estirar así ya. ¿Okay? Obviamente acá el rayo es reflejado, ¿verdad? Entonces, al reflejarse acá, este rayo, vean una cosa, aquí estamos usando implícitamente el principio de reflexión, la ley de reflexión. Vean que este rayo está incidiendo en esta superficie perpendicularmente. Por tanto, ¿cuál es el ángulo de incidencia con la normal a la superficie? 90. Pues casi, pero no con eso sería con la superficie. Pero con la normal, ¿cuál es el ángulo? 45. No, tampoco. No, porque vea que, por ejemplo, la normal viene aquí. La normal es normal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ángulo entre esta línea y esta otra línea? 0. Es cero. Entonces, en este caso, el ángulo de incidencia es cero, por lo tanto, el ángulo de reflexión tiene que ser ¿cuánto? 0. Cero también, ¿ok? Entonces, este ángulo se devuelve justamente sobre la trayectoria que él traía acá. Entonces, tal vez yo voy a dibujar el ángulo reflejado con otro color. Los ángulos, quiero decir, los rayos reflejados los voy a dibujar con este azul, tal vez punteado. ¿Ok? Entonces, el rayo reflejado se devuelve en esa dirección. Ok. Entonces, la idea del diagrama de rayos va a ser la siguiente, ¿ok? Yo escojo. Entonces, este rayo horizontal saliendo de la cabeza del objeto y escojo cualquier otro rayo. ¿Cuál voy a escoger? Yo voy a escoger tal vez este de aquí. Es más, hace que el diagrama tenga una forma un poco ordenada, ¿ok? Entonces, este aquí queda justo en el pie del espejo. ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente, ¿ok? Vean que estos dos rayos verdes salieron del mismo punto del objeto. ¿Okay? Hay muchos más, pero yo estoy escogiendo esos dos porque no quiero enredarme al dibujar, ¿verdad? Vamos a ver que solo necesitamos dos de cada parte del objeto. Y entonces, según la ley de reflexión, si esto, vean que la normal aquí sería el suelo, sería paralela al suelo. Es imaginaria, ¿verdad? No es el suelo, es una línea imaginaria paralela al suelo. Y esto indicaría que si el suelo lo permitiera, este rayo se reflejaría
¿cierto? Formando el mismo ángulo con la superficie del suelo que formaba el ángulo incidente. ¿Okay? Esa es la ley de reflexión. Entonces, el rayo reflejado sería ese. ¿Está claro hasta ahí? Más o menos. Sí. Profe, una pregunta. Sí. Siempre se escogen, digamos, los dos puntos a partir como de uno solo, no sé si me explico. Los dos rayos partiendo del mismo punto, dice usted. Sí, perdón. Sí, o sea, es que vamos a escoger la cabeza del objeto. De hecho, podría ser suficiente con eso, pero podríamos escoger la cabeza y los pies. Si está como, no está muy claro, podemos escoger el punto más alto del objeto y el punto más bajo y ver cómo dibujamos eso, ¿verdad? Pero de hecho con la cabeza acá, con esta cosa, va a bastar. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok. ¿Qué es lo que pasa acá? Estos rayos, vean, estos rayos, si por ejemplo un ojo humano estuviera acá, si tuviéramos un ojo humano, aquí, ¿verdad? Viendo este rayo, el cerebro, el procesamiento de ese rayo que hace nuestro cerebro no va a darse cuenta, ¿verdad? De que el rayo trae otra dirección, ¿verdad? Antes de cierto punto, antes de que nuestros ojos lo perciban, ¿ok? Para el rayo y para el procesamiento que hace nuestro cerebro de las imágenes, los rayos de luz se mueven siempre en línea recta, ¿ok? Entonces, el ojo va a ver este rayo como si viniera de detrás del espejo, ¿ok? Y eso es como la parte importante y bonita de estos diagramas, ¿ok? Nosotros dibujamos el rayo incidente, dibujamos el reflejado y luego extendemos el reflejado hacia atrás. ¿Okay? Extenderlo hacia atrás es el primer paso y el más importante para ver dónde se forma la imagen. Porque las imágenes se forman como si los rayos nunca fueran reflejados, ¿ok? Como si los rayos que se perciben eventualmente por el ojo o la cámara nunca hubieran sido reflejados, ¿ok? O reflectados, en este caso. Es decir, como si los rayos siempre viajaran en línea recta al ser percibidos por un detector. Ok, entonces similarmente vean que acá habíamos visto que el rayo reflejado tenía esta dirección, ¿verdad? Sobre la perpendicular, ¿cierto? Entonces yo lo puedo prolongar también por detrás del espejo como si viniera desde atrás. La clave de estos diagramas es que el punto detrás del espejo donde los dos rayos se crucen, donde los dos rayos reflejados se crucen, va a ser el punto aparente de para nuestro cerebro, digamos, desde el cual la luz está siendo emitida detrás del espejo, ¿ok? Entonces, si nuestro cerebro ve este rayo acá, o bueno, tuviéramos un ojo aquí muy grande que detecta los dos rayos, obviamente va a haber una infinidad de rayos aquí en todas direcciones. Necesitamos que sea el detector muy grande. Pero si algún detector detecta esos dos rayos al mismo tiempo viniendo en estas direcciones reflejados, el detector va a asumir que donde los rayos se cruzan atrás, si extiende las líneas para atrás, el punto donde se crucen es la fuente que está produciendo esa luz, ¿ok? Entonces, básicamente lo que les digo es que los rayos reflejados se cruzan justo en la cabeza de la imagen, ¿ok? Entonces, digamos, si ese fuera el objeto reflejado, podemos formar, este es el objeto que genera los rayos, pero al reflejarse, al ojo le parece que estos rayos vinieran de acá, formados por un objeto que tiene la misma forma que el original, ¿verdad? ¿Okay? Hasta ahí está claro. Entonces ven que, o sea, yo estoy hablando mucho como para tratar de abarcar todos los detalles, pero el principio es bien fácil. O sea, ustedes dibujan un rayo horizontal, uno que toque el pie del espejo, ven con la ley de reflexión hacia dónde tienen que reflejarse, ¿verdad? Recuerden, forman ángulos iguales con la normal.
Luego los extienden y donde se cruzan, ahí va a estar el punto equivalente del punto que consideramos que emitía esos rayos, pero en la imagen. ¿Okay? Profe, la normal, ¿dónde la coloco? Porque en la otra estaba vertical. Estaba vertical porque la superficie era horizontal, sí. En el otro esquema. Vea que acá la superficie que está reflejando está horizontal, ¿verdad? Pero usted podría ver este esquema así. Entonces, obviamente la normal va a estar horizontal en ese caso. Es decir, la normal es perpendicular al espejo o a la superficie que esté reflejando la luz. ¿Ok? Entonces vea que en este caso no es el suelo lo que está reflejando la luz, es acá. El espejo es este. ¿Verdad? Y de hecho yo podría dibujar un número infinito de normales donde sea que me sea útil, como por ejemplo donde los rayos tocan el espejo. Puedo construir una normal aquí, una normal aquí, una normal aquí, una normal aquí. Todas líneas perpendiculares a la superficie que refleja. ¿Ok? Entonces, de nuevo, agarramos el espejo, agarramos un punto, el objeto, agarramos un punto representativo del objeto, tiramos dos rayos que tienen que tener la forma que dijimos, uno horizontal y otro, tal vez uno inclinado, pero yo les recomiendo que usen este siempre. Vemos cómo se reflejan según la ley y prolongamos hacia atrás sus reflexiones, ¿verdad? El rayo reflejado lo prolongamos hacia atrás. Donde se crucen esos rayos reflejados, ahí va a estar el punto equivalente de la imagen al punto que consideramos del objeto que emitía esos rayos. ¿Okay? Pueden hacerlo con cualquier punto, por ejemplo, un punto acá también. Esto no es un dibujo hecho con regla, ¿verdad? Entonces, las proporciones aquí no se ven como deberían verse si uno lo hiciera con regla. Por ejemplo, este rayo reflejado probablemente tiene un ángulo diferente. De hecho, creo que casi se ve. Debería ser un poquito más hacia allá, lo cual dejaría la imagen un poquito más atrás. Pero la idea general es esta, ¿ok? La idea general es esta y lo importante de los espejos es que, por ejemplo, las alturas que se representan con la letra H se representan con la letra H en las fórmulas, viene de la palabra en inglés, ¿verdad? Height. La altura acá se va a llamar altura objeto, H sub O, y la altura de acá se va a llamar H sub I. Y las distancias, como ya hemos visto, esta es la distancia objeto y esta es la distancia imagen. ¿Okay? Siempre medidas a partir de la superficie que refleja. Entonces, en el caso de los objetos planos, eso es muy fácil, ¿ok? Eso es muy fácil porque las reglas van a hacer que DO tiene que ser igual a DI y HO tiene que ser igual a HI. Ok, hay otra cantidad muy importante que define el aumento. Cuánto aumenta el tamaño de una imagen por alguna superficie que refleje o refracte, como un espejo o una lupa. Lo vamos a introducir desde acá, pero las aplicaciones importantes son para objetos que de verdad modifiquen el tamaño superficies que de verdad modifiquen el tamaño de la imagen de un objeto. Se llama la magnificación. La magnificación es la letra M, y va a ser H sub I sobre H sub O. La altura de la imagen dividida entre la altura del objeto. Ok, entonces para espejos planos tenemos estas tres reglas. Ok, entonces vean que vamos sumando a la lista de fórmulas que tenemos sobre óptica geométrica. La primera es ángulo incidente igual a ángulo reflejado.
en cualquier reflexión especular, es la ley de reflexión. Luego tenemos que en un espejo plano, ¿verdad? Es importante que quede claro que esto es solo para espejos planos. Que para espejos planos vamos a tener que las distancias son iguales. Es decir, si ustedes se paran a 1 metro del espejo, van a verse al otro lado a 1 metro detrás de la pared, digamos, donde está el espejo colgado. Y las alturas son iguales y la magnificación es el cociente entre las alturas h y h. ¿Preguntas? Ok. Lo que sigue es, ahora sí, estudiar un tipo de espejo que puede causar efectos diferentes de los espejos planos a los que estamos acostumbrados, que se conocen como espejos cóncavos. ¿Okay? Entonces, un espejo cóncavo va a tener una forma más o menos así. Eso sí, hay que imaginarlo en 3D, ¿verdad? Va a ser como un pedacito de la parte interna de una esfera. ¿Okay? Es como ver una esfera por dentro. Entonces, la superficie del espejo va a ser esta. ¿Okay? Este lado. Para entender los espejos cóncavos, vamos a trazar una línea que se llama el eje principal, que corta el espejo por la mitad. ¿Okay? Es decir, si el espejo fuera una esfera, o sea, si completáramos al menos con la imaginación la esfera de la cual el espejo formaría parte, ¿okay? El eje principal va a estar sobre 2 radios, sobre un diámetro. Va a dividir la esfera por la mitad, aquí en este esquema, tal vez no se ve de la mejor forma, ¿verdad? Pero entonces el eje principal, lo importante es que no corta a la esfera en menos de la mitad ni en más de la mitad, la corta justo por la mitad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el centro de la esfera estaría como aquí. Profe, Sí. eso no, o sea, el espejo cóncavo no es muy similar a un lente y un anteojo, por decirlo así. Sí, de hecho, o sea, la única diferencia entre un espejo cóncavo y un lente es que las superficies pueden ser iguales. De hecho, muchos de los lentes de los anteojos son esféricos, aproximadamente esféricos. En realidad, en los anteojos lo que tienen es una superposición de diferentes esferas de diferentes radios. Un lente es un montón de capas, de pedacitos de esfera, como usted dice. O sea, en eso se parecen a los espejos cóncavos. Una sobre la otra, ¿verdad? Si usted se fija, por ejemplo, en un anteojo muy grueso, usted va a ver las capitas. ¿Okay? Los lentes de contacto son iguales también. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, conceptualmente son casi lo mismo, con la única diferencia de que el espejo cóncavo refleja la luz y el lente la refracta, ¿verdad? El espejo tira toda la luz para el otro lado, mientras que el lente la deja pasar. Entonces, tienen el mismo principio, pero en uno vamos a aplicar la ley de reflexión, en los espejos aplicamos la ley de reflexión, y en los lentes aplicamos lo que vamos a ver más adelante, que es la ley de refracción. ¿Ok? Pero es una observación muy válida, ¿verdad? O sea, el concepto es exactamente el mismo. Ok, gracias. Ok, entonces, vamos a retomar el diagrama ahora sí. Tratar de hacerlo un poquito más claro. Este es el eje principal y el espejo vendría como más o menos como ahí. Bueno. Ok, voy a hacerlo otra vez, no me gustó ese. Voy a hacer el eje principal y el espejo. Ahora sí está un poquito mejor.
El espejo va a venir más o menos como ahí, ¿verdad? Siendo que el centro de la esfera que forma el espejo, ¿verdad? Aquí se ve un poco inclinado, un poco deformado, pero imagínense que esto tiene forma de un pedacito de círculo. El centro, lo que me gusta es que la línea del eje está en el centro del espejo, ¿verdad? El centro del espejo estaría acá. El centro de la esfera de la que el espejo formaría parte estaría acá. Se llama C. Ok. Entonces, tenemos C, y si este sería el centro de la esfera, entonces la distancia entre este punto y la superficie del espejo, acá, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esta distancia? El radio. Es el radio de la esfera, exacto. Este es el punto C, y ese punto C está a una distancia de un radio de curvatura del espejo, se llama. Ok, entonces, ¿qué pasa con los espejos esféricos? Bueno, en los espejos esféricos hay tal vez lo primero que es importante, es que hay un punto bien particular que se conoce como el foco, ¿ok? Y el foco de hecho va a estar como a medio radio de distancia de la superficie, más o menos como acá. ¿Okay? ¿Qué pasa en el foco? Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, si tiramos un montón de rayos horizontales que choquen con el espejo, por ejemplo, un rayo acá, ese rayo va a ser reflejado a través del foco. ¿Okay? Y si yo tiro un rayo acá, este va a ser reflejado a través del foco. Y si tiro uno más cerquita del eje principal, va a ser reflejado a través del foco. ¿Okay? Y si tiro uno simétrico al anterior, entonces también va a ser reflejado a través del foco. Entonces, básicamente, el foco va a ser el punto en donde todos los rayos reflejados convergen. ¿Okay? Recuerden que el punto de convergencia de rayos reflejados era, en el caso de espejos planos, el punto donde se formaba la imagen, ¿cierto? Ok, es lo que acabamos de ver acá. Tenemos los rayos reflejados y ellos convergen en algún punto detrás del espejo y ahí es donde se forma la imagen. ¿Okay? Entonces vean que en este caso, en esta situación que acabo de dibujar, en la que tengo esta situación donde todos los rayos que vienen al espejo son paralelos. ¿Okay? Ven que en este caso, por ejemplo, los rayos que le llegaban al espejo plano, uno no era perpendicular a él, no era paralelo a la normal, digamos. En este caso, en el que los rayos todos son paralelos, los ángulos, los rayos reflejados, que van a ser este, okay. Los rayos reflejados convergen en este punto, en el foco, y por lo tanto ahí se formaría la imagen. ¿Okay? Ahora vean que un espejo esférico entonces es un poco diferente de un espejo plano en una primera cosa que notamos acá, y es que la imagen en el espejo esférico se forma, específicamente en el espejo cóncavo, se forma frente al espejo, no detrás, sino al frente. ¿Okay? Este tipo de imagen que no parece venir de detrás del espejo, que es formada por rayos reales, ¿verdad? Rayos reales, vean que la luz se reflejó aquí y esto que viene acá es un dibujo real de la luz. En cambio, en el caso del espejo plano, estas extensiones que hicimos son dibujos imaginarios de trayectorias que tendría la luz. En este caso son trayectorias reales de rayos de luz. Y por lo tanto, estas imágenes
que se forman al frente de los espejos se conocen como imágenes reales. Sí, imágenes reales. Las que se forman detrás se conocen como imágenes virtuales. ¿Okay? Esta sería una imagen virtual. La imagen que vemos todos los días frente al espejo, en términos de óptica geométrica, es una imagen virtual. Y en el caso de un espejo esférico, que tal vez los hemos visto, por ejemplo, en los mini super pequeñitos, ¿verdad? Que a veces cuelgan uno de esos espejos como para ver a la gente. Las imágenes pueden ser imágenes reales, pueden no verse detrás del espejo. Ok. Eso es lo primero sobre espejos esféricos. ¿Okay? Entonces, todos los rayos convergen en un mismo punto enfrente. De hecho, los espejos cóncavos también se conocen como espejos convergentes. ¿Ok? Sobre los espejos hay varias fórmulas extra, ¿verdad? La magnificación o el aumento siempre es dado por la misma fórmula, ¿verdad? HI sobre HO. Pero vamos a tener una fórmula adicional que es la ubicación del foco, ¿ok? La ubicación del foco, vean que en este tipo de espejos es lo más importante, ¿verdad? Porque es donde se van a reflejar los rayos, ¿ok? Entonces, la ubicación del foco, que se va a llamar F, la distancia focal. Ven que la distancia focal se mide desde la superficie del espejo hasta cierto punto sobre el eje principal, ¿ok? Se mide siempre caminando sobre el eje principal. La distancia focal es simplemente medio radio, en el caso de un espejo esférico. Ok, vean, tal vez ustedes han visto, y esto está muy relacionado, de hecho, las ondas de transmisiones como televisión, por ejemplo, son de la misma naturaleza que las ondas de luz. Y por tanto se pueden describir como rayos. Ustedes tal vez han visto como en las antenas, que ponen en los techos, como las de DirecTV y eso. Ustedes han visto que las antenas son más o menos así y tienen aquí como un cosito, yo no sé, como este cosito en realidad es la antena, ¿ok? Este cosito es lo que detecta la señal electromagnética. ¿Qué es lo que pasa? Que este cosito está colocado justo a la distancia focal de la antena, de forma que cuando vienen los rayos de la señal, todos son tirados para converger ahí. ¿Ok? Entonces, ese cosito que está ahí está indicando la distancia focal de esa antena y es tal vez una ilustración bonita de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, todos los rayos que vienen del espacio, tal vez del satélite, ¿verdad? Son reflejados por esta superficie de la antena, lo cual ya nos dice algo que probablemente muchos de nosotros no sabíamos antes de ver esto, y es que esta parte de la antena en realidad no capta, o sea, no es una antena, digamos, no transmite ninguna señal. Su única función es hacer el papel de un espejo, ¿ok? Que tome toda esta luz y la refleje y la concentre en un punto, ¿ok? Y el real detector de la señal de satélite es ese bracito que vemos ahí colocado en el foco. Ok. Entonces, sobre los espejos tenemos que el foco, si es esférico el espejo, ¿verdad? Recuerden que en estas antenas hay muchas que son de forma parabólica, por eso se llaman antenas parabólicas. Pero si el espejo es esférico, el foco va a estar exactamente a medio radio medido desde la superficie. ¿Okay? A medio radio. El aumento se va a calcular de la misma forma que conocíamos hasta ahora. Y vamos a tener algo muy importante que se conoce como la ecuación del espejo. ¿Okay? La ecuación del espejo
tiene esta forma, es 1 entre f. Nos relaciona la distancia focal con las distancias a las que se encuentra el objeto y la imagen. ¿Ok? Pues básicamente esto nos define dónde se va a formar la imagen para cualquier lugar en que coloquemos el objeto, conociendo la distancia focal del espejo. Vean que 1 entre f para nosotros, en el caso de un espejo esférico, cóncavo, podemos agregar un igual ahí. Podemos decir 1 entre f es igual a 2 sobre r, ¿cierto? Porque f es r medios. Y esto es igual a 1 entre do más 1 entre d. Ok. Ok. Sobre el espejo también es tal vez al menos interesante ver el diagrama de rayos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacíamos? Tal vez lo primero para pensar en rayos en un espejo es lo siguiente. Un espejo es esférico, ¿verdad? Entonces es muy difícil de primera instancia pensar en la normal a un espejo. Recuerden que para reflexión de rayos necesitamos dibujar una normal, ¿cierto? Bueno, la normal de un espejo tal vez se puede visualizar más fácil si imaginamos que para este punto, si vemos con una lupa, si nos acercamos mucho al espejo, el espejo se va a ver casi plano en esta dirección. ¿Okay? Es decir, aquí va a haber un plano tangente a la superficie esférica del espejo, que es donde se va a cumplir la ley de reflexión. ¿Okay? Si dibujamos una línea tangente al círculo, entonces la normal del espejo va a ser la línea que sea perpendicular a esa tangente. Entonces vean que en cada punto la normal tiene direcciones diferentes. ¿Okay? Diferente, esto es en contraste a lo que habíamos visto para el espejo plano, en que la normal siempre apunta en la misma dirección, ¿verdad? Siempre apunta aquí hacia la izquierda. ¿Okay? En el caso de un espejo esférico vamos a tener una normal que apunta hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, etcétera. ¿Ok? Las direcciones de esa normal van a cambiar dependiendo de cuál punto del espejo estemos hablando. ¿Okay? Entonces, en ese caso, si quisiéramos dibujar el rayo, entonces el rayo va a cumplir la ley de reflexión. Un rayo que choca en este punto del espejo va a cumplir la ley de reflexión respecto a esta normal. ¿Okay? Es decir, si esto es θ1, el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión tiene que ser el mismo, ¿verdad? Según la ley de reflexión. ¿Ok? Eso es solo para tener un poco claro qué es lo que está pasando ahí, por qué es que el espejo hace esto. ¿Ok? Ok, ahora tal vez me gustaría rápidamente, eso sí, que en la clase eso va a venir como más detallado. Bien. Dar un ejemplo de cómo hacer un diagrama de rayos, ¿ok? Imaginemos que tenemos un espejo cóncavo, como ese que está ahí. Tenemos el centro de curvatura, que es el centro de la esfera que podemos imaginar. Y el foco, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un objeto acá,
Vean, porque yo siempre dibujo como un palito con cabeza, porque yo quiero saber, por ejemplo, si el objeto cuando se refleja se invierte, ¿verdad? No sé si han visto que en algunas superficies vemos nuestro reflejo, pero de cabeza, invertido. Entonces, si yo hago el diagrama de rayos correctamente, ¿verdad? Yo podría encontrar un objeto invertido en las situaciones en las que eso es lo que pasa con los rayos, ¿verdad? Se invierte. Entonces, si yo dibujara solo un punto, vean que un punto es simétrico, entonces si se refleja de cabeza, no tendría como darme cuenta. Por lo tanto, yo dibujo el palito como para señalarle al punto una dirección hacia abajo, que sería el palito. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer primero que nada es tirar desde el objeto un rayo que sea paralelo al eje principal, ¿verdad? O sea, como estos de aquí. ¿Por qué yo tiro ese rayo? Porque yo sé cómo se va a reflejar, ¿verdad? Sabemos que todos los rayos que sean paralelos al eje principal se van a reflejar de forma que pasen el rayo reflejado pase por el punto focal, ¿ok? Entonces de aquí tiene que cumplirse eso, ¿verdad? Si yo tiro un rayo paralelo al eje principal, ese rayo tiene que reflejarse de forma que pase por el punto focal. Entonces recordemos que para construir el objeto necesitaba dos rayos, ¿verdad? La otra es una forma un poco ingeniosa, ¿verdad? Que se inventó para hacer esto, que es tirar otro rayo, pero este rayo que pase por el punto focal. ¿Okay? Este rayo pasa por el punto focal. Recuerden que esto es un eje, no es la Tierra, digamos, es solo un eje imaginario. Pasa por el punto focal. Voy a prolongar esto un poquito más. Se me queda un poquito corto. Este rayo pasa por el punto focal y cuando se refleja, ¿en qué dirección creen ustedes que se refleje? Hacia la izquierda, paralelo a la imaginaria que se hizo ahí. Al eje principal, sí. Exactamente. Hacia la izquierda, paralelo al eje. ¿Ok? Al eje del espejo. Entonces este se reflejaría acá. Aquí puede haber, ¿verdad? Ciertas pequeñas diferencias en ubicación porque está hecho a pulso este dibujo, ¿verdad? De hecho voy a tener que hacer esto un poquito más grueso. Espero que me disculpen, para que sea más o menos paralelo. Este rayo tiene que ser paralelo al rayo quiero decir, al eje principal, ¿ok? Entonces, si uno tira uno paralelo, pasa por el foco. Si uno tira uno que pase por el foco, se refleja paralelo. ¿Ok? Entonces, paralelo se refleja por el foco. Un rayo que pasa por el foco se refleja paralelo. Y entonces, ¿qué habíamos dicho? Que donde se juntan los dos rayos reflejados, es decir, en este punto, disculpen ahí que es que se me torció porque es un poco difícil dibujar. Tengo un soporte aquí encima que no me deja levantar la mano. Digamos que se cruzan como por ahí, siendo un poco más estrictos con esta paralela. Y entonces la imagen, vean que primero que nada se cruza al otro lado del eje. Y lo que significa eso para nosotros es que tenemos que dibujar la imagen así. ¿Okay? Entonces estos rayos salían de la cabeza, por lo tanto donde se crucen tiene que estar la posición de la cabeza de la imagen, donde se cruzan los rayos reflejados. Y en el caso de un espejo esférico, el eje principal va a ser también como el punto donde vamos a parar las imágenes, ¿ok? Es decir, si dibujamos algo debajo del eje principal, eso tiene que estar, los pies de eso tienen que estar hacia arriba. ¿Okay? Si lo dibujamos arriba, entonces tiene que estar hacia abajo. Si lo hacemos de esa forma, entonces nos damos cuenta, primero que nada, que esta imagen es una imagen, va a ser una imagen invertida,
¿verdad? Entonces los espejos esféricos cóncavos invierten al objeto cuando forman su imagen y aumentada, ¿ok? Es decir, la altura del objeto que se ve aquí, si ustedes ven la imagen, va a ser mayor que la altura del objeto original. O sea, este espejo va a tener también, por decirlo así, un efecto como el de una lupa. Va a aumentar la imagen del objeto original y la va a invertir de cabeza. ¿Ok? Aparte de eso, todas estas ecuaciones sirven para comprobar estas cosas, ¿verdad? En el caso de una imagen con vamos a ver. En el caso de un espejo esférico, eso sí, el aumento va a tener esta forma. M va a ser igual a menos DI sobre D0. Ahora, una pregunta, si estamos entendiendo esto. ¿Dónde encuentro yo DI en este esquema? Ok, vean, DI es la distancia a la que está la imagen, por ejemplo. Okay. Entonces, la distancia se mide primero que nada sobre el eje principal. Siempre las distancias se miden sobre el eje principal, porque vean que si yo mido una distancia desde aquí va a ser diferente, por ejemplo. Se mide sobre el eje principal, desde el punto donde ese eje interseca el espejo, hasta el punto donde está el objeto en cuestión. En este caso yo lo que quiero es la distancia de la imagen. Entonces, DI va a ser esto de aquí. ¿Okay? Todo esto de aquí, eso sería DI, esa distancia. Y entonces, ¿qué sería DO? ¿Dónde la encuentro? La distancia del espejo a la figura que se hizo al inicio. Exacto, al objeto que está generando la luz, ¿verdad? O al espejo que se está reflejando en el espejo. El objeto que está reflejando en el espejo. Sí, entonces se mediría desde acá, desde el mismo punto, pero esta vez hasta este objeto. Entonces, esto sería DO, ¿verdad? Entonces, DO es esta. DI es esta distancia. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejercicios rápidos. Y terminamos la clase. Entonces, yo quería hacer unos aquí que están interesantes. Voy a... ¿Ya ven la pantalla con el libro? Sí. Ok. Entonces, vean. Lo primero que yo quería hacer tal vez es ¿ok? Este ejercicio 30 que dice, voy a tal vez hacerlo más grandecito. Dice, la figura muestra dos espejos en ángulo recto. Un rayo luminoso incide sobre uno de los espejos con un ángulo de 45 grados como se muestra. Entonces, el punto A dice, continúe el diagrama de rayos y demuestre que después de incidir sobre ambos espejos, el rayo saliente es paralelo al rayo entrante. Y el punto B dice cuál es la distancia entre los rayos entrante y saliente. ¿Okay? Ese ejercicio no es tan fácil como indica de hecho el hecho de ello de que tenga un solo punto. El ejercicio es más o menos así. Tenemos dos espejos, vean que esto es un espejo, esto es otro.
y viene un rayo que choca aquí. Forma un ángulo de 45. Ah, disculpen, pueden ver la pizarra. Creo que no. No, profe. Ok. No, Entonces ahora sí. tenemos dos espejos, tenemos este espejo y este espejo acá, y viene un rayo acá que choca con el espejo vertical. El rayo forma un ángulo de 45 aquí con la normal. Y entonces la tarea que se asigna es continuar con el diagrama de rayos, ¿verdad? Entonces vean que si yo tengo un ángulo de 45 acá, yo puedo, lo primero es ver esta reflexión de aquí. Entonces yo sé que aquí va a haber, de esa superficie va a emerger un rayo reflejado que forma con la normal lo que se conoce como el ángulo reflejado, el ángulo de reflexión. ¿De cuánto es este ángulo de aquí? 35. 45, gracias. ¿Sí? Es de 45, ¿verdad? La ley de reflexión dice que esos dos ángulos tienen que ser iguales. Y ahora que choca acá, vean que entonces me toca evaluar este espejo por aparte, ¿ok? Entonces tengo un rayo incidente que es el que se reflejó de aquí y va a haber un rayo reflejado, pero esta vez por esta superficie, ¿ok? Entonces lo primero que hago, de nuevo, veo dónde toca el rayo, ese espejo horizontal, y ahí es donde tiro la normal, ¿verdad? Vean que la normal a esta otra superficie es diferente que la primera, ¿verdad? Porque las superficies tienen diferente orientación. ¿Sí? Y lo que me toca ahora es averiguar qué pasa acá. ¿Alguien tiene idea de qué es lo que pasa acá? O sea, quiere decir, cuál es este ángulo? Ven que en términos generales esto no es trivial, ¿verdad? Requiere sentarse y verlo con detenimiento, ¿ok? 45. Sí, es 45. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Exacto. Eso es, vean que uno puede, digamos, en el dibujo puede quedarle como las líneas torcidas, no estar seguro, o dibujar estas líneas muy cortitas y no darse cuenta que estas líneas se van a tocar en algún punto. Entonces todo esto requiere, por eso les digo, sentarse un poquito y ver qué es lo que está pasando en realidad. Vean que si yo extiendo las normales aquí, yo sé que las normales van a ser perpendiculares. ¿Por qué? Porque las superficies son perpendiculares. Dos superficies perpendiculares tienen normales perpendiculares entre sí. ¿Ok? Entonces, tal vez no es tan difícil de ver, especialmente por el hecho de que la normal es una forma de medir la orientación de una superficie. Entonces, como dice la compañera, esto choca aquí a 45. Este es nuestro nuevo ángulo incidente de incidencia en la segunda superficie. Y entonces acá, es así. Yo ya sé que este rayo, el rayo reflejado, tiene que salir formando un ángulo igual, ¿verdad? Un ángulo de 45. Ok. Entonces, aquí ya deberíamos haber probado que el ángulo entre los dos rayos es 45, ¿ok? Ahora, hay una parte que también es no muy trivial de este problema y es cómo saber eso, cómo saber que los dos ángulos, que los dos rayos tienen la misma dirección, es decir, son paralelos, ¿ok? Es decir, este rayo viene hacia acá, pero este rayo va hacia afuera en una línea perfectamente paralela a la primera, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos eso? Bueno, para saber si dos rayos son paralelos, tengo que medir sus ángulos con referencia a una misma línea de, referencia, ¿ok?
como esta normal, por ejemplo, o esta, no sé, cualquiera que ustedes quieran. ¿Ok? Pero entonces vean que si yo extiendo esta normal acá, y extiendo este rayo, una cosa como así, yo voy a tener otro ángulo aquí, ¿verdad? Y ese es el ángulo que me interesa, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es comparar el ángulo entre este rayo y esta línea y el ángulo entre el otro rayo y la misma línea, ¿ok? Si comparo esos dos ángulos y esos dos ángulos son iguales, estas dos líneas son paralelas. ¿Ok? Entonces vean que es claro aquí de que tengo un triángulo rectángulo, como ha dicho la compañera, que este ángulo también es 45, por lo tanto, este rayo con esta línea imaginaria forma un ángulo de 45 y el incidente también formaba un ángulo de 45, por lo tanto son paralelos. ¿Okay? La segunda pregunta del problema dice, ¿qué pasa? ¿A qué distancia están los rayos? Bueno, la pregunta también nos daba aquí, el enunciado también nos daba aquí una distancia que creo que eran 12 centímetros. Sí, 12 centímetros. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a dar la separación, ¿verdad? ¿Cuál es la separación entre estos dos rayos? Pues básicamente va a ser esta línea de aquí. ¿Sí? Ven que esta línea se mantiene como una medida de la separación en todo el trayecto de los rayos. ¿Ok? Es decir, este segmento imaginario mide lo mismo que este, mide lo mismo que este, mide lo mismo que este. Porque sabemos que son paralelos. Dos líneas paralelas siempre están a la misma distancia. Ok. Entonces, la pregunta entonces básicamente, ¿cuál es esta longitud? ¿Verdad? Entonces, para eso es tal vez claro para muchos que lo más útil sea usar este triángulo que se forma acá, ¿verdad? Entonces, yo sé que este lado mide 12 centímetros, yo sé por solo complementariedad, o sea, yo sé que esta es una normal a esta línea, yo sé que este ángulo tiene que medir 45, entonces estos dos tienen que ser 90, y ese también. Entonces vean que usando trigonometría yo tengo una respuesta fácil para eso, ¿verdad? Yo puedo decir, por ejemplo, recordar, por ejemplo, que, bueno, tengo aquí 45. Voy a usar esto como mi ángulo de referencia alfa. ¿Okay? Yo puedo decir que el seno de alfa, o el seno de 45, es igual ¿a qué era? Al opuesto entre la hipotenusa, ¿cierto? ¿Qué es la hipotenusa? Es la línea de la que me interesa conocer el valor. ¿Okay? La longitud. Entonces aquí yo digo que eso sería 12 sobre x. Por lo tanto, x es igual a 12 sobre el seno de alfa que tenía un valor de 45, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es la distancia de separación entre las líneas, ¿no? Ni siquiera la voy a calcular porque esos valores, la calculadora los da en un milisegundo. Los ejercicios que les recomiendo por un mensaje que me están mandando acá son los que publicamos en Mediación que da coordinación. Aparte de eso, ya del libro, les recomiendo hacer los ejercicios impares de nivel 2, ¿ok? Siempre son como los mejores. ¿Y por qué impares? Porque pueden verificar la respuesta al final, ¿verdad? Al final del libro tiene una parte de respuesta. Ok, hagamos uno más. Vamos rápido, tal vez acá. Ujú. Veamos, por ejemplo. Profe, una pregunta. Sí, En ese ejercicio pasado, ¿también hubiera estado correcto usar C a la 2 igual a la 2 más B a la 2? sí, también, pero el problema es que ahí usted solo conoce la longitud de uno de los catetos, ¿verdad? Bueno, usted podría asumir, sí, como son dos ángulos iguales, que esos dos catetos tienen que ser iguales. Está bien, pero eso ya requeriría ese paso adicional, ¿verdad? Como darse cuenta que si esto es 12, esto tiene que ser 12 también.
Ok, ok. ¿Ok? Gracias. Bueno, pero sí, claro, o sea, el teorema de Pitágoras es válido para cualquier triángulo rectángulo siempre. Siempre que ustedes sientan que les conviene usarlo, pueden usarlo. Ok. Ok, vean este. Vamos a ver el 57. Dice, estamos de pie en un estanque poco profundo, con los ojos a 52 metros por encima de la superficie. Un pez está nadando a 65 metros por debajo de la superficie, 0,65 metros por debajo de la superficie. Nuestra línea de visión hasta el pez forma un ángulo de 45 con la superficie del agua. ¿A qué distancia horizontal de nosotros se encuentra el pez? Ok. Bueno, este ejercicio depende de la ley de refracción, que esa la estaba dejando para la clase de Adrián. Pero podemos verla rápidamente, ¿ok? La ley de refracción. La ley de refracción, solo para tener un ejercicio de eso resuelto, que me gustaría resolverlo en vivo, a ver qué dudas pueden tener. La ley de refracción, entonces imaginemos que aquí tenemos un medio, que puede ser agua, y aquí aire. Profe, ¿pueden compartir la pizarra, por favor? Sí. Sí, es que gracias, porque nadie me dice nada, siempre se me olvida quitar el share. Ok, se está viendo, Tranquilo. se está viendo la pizarra ahí. No. No. Ok, voy a... es que creo que mi pizarra se apagó. Muchachos, vamos a ver. Sí, se me descargó el coso. Es que verán que se descarga muy rápido. Con costos me dura una clase entera. Bueno, si quieren, como para evitar todos los retrasos que esto podría traer, dejémoslo hasta acá y el jueves hablamos de la refracción. ¿Está bien? El jueves vemos ese otro ejercicio. Hasta ahora, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Todo está más o menos claro. O sea, es claro que las dudas solo van a surgir cuando ustedes se pongan a hacer ejercicios, ¿verdad? Entonces, tal vez yo les puedo dar unos ejercicios para tal vez hacer antes de la próxima clase del libro Rex. Eso sí, viendo la clase que va a poner Adrián, ¿verdad? Porque eso va a incluir refracción. Del libro Rex podrían tratar de resolver el 57, el 58 y y el 28. Los que quieran llegar ahí a la próxima clase bien, con esto bien pulido. Y entonces, vamos a resolver esos ejercicios y hablar de cualquier duda que ustedes tengan sobre las clases de Adrián. Pero repito, las dudas solo van a quedar claras si ustedes tratan de hacer cosas solos, ¿verdad? Ok. Entonces, si no hay más dudas, entonces nos vemos el jueves. Recuerden, siempre a las 2. Pongo el link unos 10 minutos antes, probablemente 5, tal vez, no sé, depende. Nada más, ustedes se meten a las 2 a cualquiera de nuestros medios de comunicación y encuentran el link y yo siempre doy un poquito de tiempo para que la gente se conecte. ¿Está bien? Ok, nos vemos el jueves entonces. Perfecto, muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Profe.